noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu presencia, Señor, se manifiesta en tu casa, papá. Gracias porque estás, Señor, en este lugar. Y te pido en esta hora, Señor, que empieces a moverte, Padre, en cada uno de mis hermanos, Señor. Papá, en esta hora te pedimos que abras el entendimiento, Señor, en nuestras vidas, papá. Que abras nuestros corazones, papá. Que derribes todo orgullo, Señor. Toda soberbia, Padre. Todo aquello que nos hace creer, Señor Jesús, que no necesitamos tu palabra, papá. En el nombre de Jesús se deshace, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo a nuestra vida convicción, papá. Que necesitamos escucharte, Señor. Que necesitamos aprender de ti, Señor. Papá, que no nos queremos ir de este lugar, Señor, sin haber escuchado tu palabra, sin haber entendido tu palabra, papá. Quita toda confusión, Señor, de nuestras mentes, Señor. Y te pido que bendigas mi vida, Señor. En esta hora me entrego, Señor, a tu presencia, papá. Sabiendo que eres tú, Señor, el que quiere hablar, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra de Dios se encuentra en Filipenses 3. Vamos a ir hablando un poquito. Este último tiempo el Señor me venía hablando mucho acerca de quién es Él, ¿no? Tuve no sé si llamarlo proceso, pero fue como un despertar, ¿no? De parte del Señor y no fue fácil para mí darme cuenta que mi mente se estaba desviando, mi corazón se estaba inclinando a otras cosas que no era el Evangelio de Cristo. Y cuando me empecé a dar cuenta fue feo, porque en mi cabeza tenía un montón de ideas, conceptos, que yo creía que era el Evangelio y no era así. Y cuando el Señor me hizo entender y me hizo ver todo esto en mí, el orgullo que había en mí se levantó, la altivez, la rebelión que está en mi naturaleza caída, mi naturaleza adánica, se empezó a levantar en contra de Dios. Y yo decía, no, porque no es tan así, no es tan así. Pero su palabra dice que sí es tan así. Y si yo quiero vivir conforme a su justicia y su verdad, como decía la canción, tenemos que vivir en la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo muchas veces duele, porque no es fácil seguir a Jesús en un mundo que se inclina a la maldad. Nosotros estamos inclinados a la maldad, pero gracias a Dios que Jesús vino y nos rescató y nos salvó. Y podemos comenzar a vivir, pero me preguntaba esto y esta pregunta vino a mi cabeza de qué es el Evangelio. Porque incluso muchas veces cuando nos dicen, vos sos evangélico o vos sos evangélica, nos avergonzamos. Y no soy evangélica, voy a la iglesia y sigo a Cristo, pero no soy evangélica. ¿Pero por qué somos así? Porque no entendemos qué significa el Evangelio. Y ser evangélico es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida, pero no lo entendemos. Lo vemos como una palabra que es religiosa. Entonces decimos, bueno, no soy evangélica. Cuando el Evangelio es lo más hermoso que nos puede pasar. Y me llevaba a esto porque yo era así. Cuando me decían, pero vos sos evangélica, yo no, soy cristiana. Porque sigo a Cristo, voy a una iglesia, o sea, es de la rama del evangélico, pero... Y me avergonzaba, y yo decía, no soy evangélica. Y cuando el Señor me hizo un clic y entendí qué es el Evangelio, yo decía, soy evangélica. Y había orgullo en mi corazón, y yo le decía al
hasta el día en que me muera. Pero ¿por qué no sabemos? Porque no sabemos qué es el Evangelio. Si yo te pregunto a vos, ¿qué haces acá? ¿Qué es el Evangelio? Ir a la iglesia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Te hiciste la pregunta alguna vez a lo largo de este camino que recorriste en Cristo? ¿Qué es el Evangelio? Porque la palabra dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero ni siquiera nosotros sabemos qué es. ¿Qué es lo que tengo que predicar? ¿Cuál es ese Evangelio que tengo que salir a predicar? Y el Evangelio de Cristo. Vamos a ir a otro pasaje de la palabra en Filipenses, ahí nomás. En Filipenses 2:7. La palabra de Dios dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Evangelio quiere decir buenas o grandes noticias. Eso significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Y la buena noticia es esta. ¿Por qué nosotros somos evangélicos? Porque el Evangelio es este, que Cristo murió por mí, que yo no tenía parte en la gloria de Dios, no había manera de que yo pudiera entrar a la gloria de Dios, pero Jesús vino, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y murió en la cruz del Calvario para salvarme. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia de que Jesús murió por nosotros y lo hizo porque nos ama. Ese es el verdadero Evangelio de Cristo. Esa es la buena noticia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no entendemos la buena noticia? Porque para entender la buena noticia necesitamos entender la mala noticia. Y esa es la parte que no nos gusta predicar. Esa es la parte que no nos gusta ver o que no nos gusta hacerle ver a la otra persona. Y la mala noticia es que nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa que hace que vayamos directo al infierno. Que si no recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no nos vamos a salvar. No hay manera, no hay forma, porque las obras no nos salvan. La fe en Jesucristo nos salva. Y a veces uno dice, pero ya se va a poner a predicar del infierno. Jesús fue el que más predicó acerca del infierno en la palabra. Fue el que más nombró al infierno y al diablo en la palabra. Fue Jesús. Pero nosotros no queremos, porque queremos suavizar todo. Porque no entendemos el peligro. Estamos en peligro como iglesia, estamos en peligro y no lo entendemos. Hemos desviado nuestra mirada. Ya Cristo no es suficiente para nosotros. La palabra no es suficiente porque ni siquiera la leemos. No encontramos regocijo en la palabra. Estamos mal o estamos tristes y vamos a cualquier otra cosa menos a la palabra. Y si vamos a la palabra leemos un versículo, bueno, pero sigo igual. Acá dice que me goce, pero yo sigo igual. ¿Pero cuánto leíste la palabra? Un versículo suelto, algo que no te llena. Y aún así, decimos que amamos al Señor. Y en Filipenses 3, Pablo hablaba y le decía, por lo demás, hermanos, gozaos. Recién cantábamos, yo tengo gozo en mi alma. Y saben, cuando nosotros empezamos a desviar la mirada de Jesús, nuestra alma se empieza a turbar y no tenemos gozo. Pero porque nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y empezamos a tener más énfasis en lo que nos rodea, en esta tierra, en que aumentó el alquiler, en que se me rompió el auto, en que pasó esto, en que pasó lo otro, en que
Gozaos en Él, gozate de lo que Él hizo por vos. Y Pablo les decía a los filipenses, a mí no me es molesto escribiros estas mismas cosas. Y para ustedes es seguro. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un montón de cosas que decirle a los filipenses en ese momento. Pero dice, a mí no me importa tener que volver a repetirles que se acuerden de Cristo. Que Cristo es la razón por la que ustedes viven. No me molesta tener que volver a repetírselo. Y muchas veces a nosotros también nos tienen que volver a repetir esto. Porque venimos al culto y ni siquiera nos acordamos por qué venimos. Es una rutina, es algo que bueno, tengo que ir, tengo que llegar temprano, tengo que alabar al Señor, después adoramos, después está la prédica. Y nos tienen que repetir, nos tienen que recordar que la razón por la que estamos en este lugar es Cristo. Él es el único. Entonces Pablo te lo estaba haciendo saber. No importa si vos ya hiciste tu oración de fe, como se dice, ¿no? No, si yo ya acepté a Cristo, no hace falta que me digas que Cristo es suficiente, porque a veces lo olvidás. En el 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo estaba siendo muy duro en este versículo. Dice, guardaos de los perros. Y llamar a alguien perro, en esa época, era un tremendo desprecio. Porque los perros eran mal vistos. En esa época los perros eran los que contagiaban de rabia, los que comían basura, los que estaban siempre como en donde estaba todo podrido, donde había todo basura. Bueno, ahí estaban los perros metidos. Y Pablo utilizó esta palabra y uno dice, bueno, ¿por qué tan duro? ¿Por qué habló así? Porque en esa época estaban viviendo personas que estaban predicando un evangelio diferente. Y como le dijo Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, es que ellos lo adornaron con cosas que no son del Señor. Y en este tiempo pasa lo mismo. Estamos escuchando evangelios diferentes, cosas que se salen de la palabra de Dios, que tienen más sabiduría humana que palabra de Dios, que tienen más sociología que palabra de Dios, que tienen más contenido de historia que de palabra de Dios, y no nos está preocupando. Eso es lo peor, que las aceptamos. Nosotros aceptamos ese tipo de prédicas, ese tipo de enseñanzas, y Pablo los llamó perros. Imagínate el desprecio que tenía Pablo. Y uno dice, pero no está actuando en amor. No es que no esté actuando en amor, de hecho está actuando en puro amor. El problema es que como no conocemos a Dios, no entendemos que Dios no solo es amor. Dios tiene un montón de atributos. Dios es justicia, Dios es santo, Dios aborrece el pecado y Dios es amor también. Pero nos quedamos con solamente un atributo de Dios para hacer de eso toda una doctrina. No, porque Dios es amor, entonces cuando decimos Dios es amor, lo que hacemos es, le dejamos de tener temor al Señor. Ya no nos preocupa el pecado, no nos preocupa vivir en santidad, no nos preocupa nada. Porque no entendemos a Dios. Y dice que él le dijo así, los trató como de perros, ¿no? Y yo no veo una persona enojada cuando leo esto en Pablo, veo a una persona enamorada. Veo una persona tan enamorada de Jesús que él se atrevió a menospreciar a todo aquel que devaluara el sacrificio que Jesús hizo. Él dijo, vos para mí sos un perro, porque estás devaluando a mi Cristo. ¿Y cuántos de nosotros somos así?
vi un montón de cristianos, y esto es horrible porque el mes pasado fue el mes del orgullo. Personas que se burlan de Cristo. Que vos le decís, la palabra dice que ser homosexual es pecado, y se burlan. Y sin embargo nosotros los toleramos, y toleramos insultos, y toleramos un montón de cosas. Y empezamos a ser parte de ellos. No somos celosos de la palabra, no somos celosos del Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos más contaminados por lo que está allá que por Cristo. Y yo les estoy hablando de mi condición, no les estoy diciendo a ustedes, esta palabra es para mí. Y dolió. Duele. Pero saben que cuando Jesús te hace abrir los ojos para que vos empieces a perder la confianza en vos mismo y tengas que ganar más confianza en el Señor, aunque duela, son cosas que glorifican al Padre. Y eso es lo que le pedí toda mi vida. Le dije, Señor, yo quiero glorificarte con mi vida. No importa lo que tengas que hacer. Si esto te está molestando, sacalo. Y duele. Y sigue y dice, guárdense de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, dice, porque en ese entonces los judíos querían venir a circuncidar al pueblo de Dios, a los gentiles, a decirles, bueno, a ver, está bien lo que ustedes están predicando, Cristo murió por ustedes, todo bien, pero también tienen que seguir rituales, como por ejemplo la circuncisión. Estaban tratando de decirles que no bastó con el sacrificio de Jesús, tenían que añadir sus obras. No basta con lo que Jesús hizo, ellos tenían que añadir algo más, obras de justicia. Y eso también se predica muchas veces. No entendemos la gracia de Cristo. Cristo no es suficiente. Hay que cumplir algo más, nosotros tenemos que hacer algo más para aportar a lo que Jesús hizo. Entonces pensamos que bueno, si yo me porto bien, voy a ser salvo. Si hago esto, voy a ser salvo, porque no entendimos lo que Cristo hizo. Y no entendemos que las obras que nosotros hagamos son frutos de entender la salvación de Cristo. No es algo que nos nace y digo, bueno, a ver, porque también es eso. Yo me di cuenta que, por ejemplo, yo oraba o venía a la iglesia o venía a ensayo para cumplir, no por un deseo. No tenía deseos de orar, de acercarme a Jesús, de decir, wow, voy a contemplar tu rostro. Era como, bueno, voy a cumplir porque la Biblia dice que tengo que orar. Bueno, Señor, te doy gracias porque no hay un deseo. Y la palabra de Dios dice que nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia delante de Él. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Lo único que contribuimos para la obra que hizo el Señor fue nuestro pecado. Nuestro pecado. Dice la palabra en un salmo que Dios le dijo al mar, vas a llegar hasta acá y de acá no te vas a pasar. Y el mar obedeció. Dice que él colocó las estrellas y dijo, ok, van a flotar de acá para allá. Y las estrellas obedecieron, pero cuando le dijo al hombre, vení, el hombre le hizo, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. El hombre fue el único que se rebeló. Toda la creación adora al Señor, toda la creación alaba al Rey de Reyes. El hombre fue el único que se rebeló.
misericordia. Y ese es el Evangelio. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Dice, no teniendo confianza en la carne, no hay nada que nosotros podamos hacer. No podemos confiarnos en nosotros mismos, pero sí en Cristo. Dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y acá es tremendo porque Pablo empieza a nombrar, no para alardear o para hacerse el agrandado de que miren, yo podría, sino para hacerles entender a los filipenses, porque él dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, él se miraba a sí mismo y dice, yo podría confiarme. Fui circuncidado al 8º día, o sea que cumplió con la ley. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín era, hebreo de hebreos. Los hebreos eran los más estrictos en cuanto a la ley de Dios, o sea que cumplían así la ley de Moisés. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, él era fariseo. O sea, imagínense lo que era, cumplía todo, era un celo tremendo el que tenían por Dios. Dice, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se levantaron los gentiles, los judíos les tenían bronca. Porque los judíos pensaban que Jesús era un falso profeta. Entonces los judíos perseguían a la iglesia porque amaban a Dios. Entonces ellos decían, si nosotros tenemos un Dios supremo, Jehová de los ejércitos, no podemos dejar que este loquito que se levantó empiece a confundir a la gente. Entonces mataban a la iglesia, la perseguían, por amor a Dios la perseguían. ¿Se entiende? Pero porque ellos no habían conocido a Jesús, ellos tenían la ley y la cumplían. Pero imagínense, por así decirlo, era un crack Pablo, porque cumplía todo. Y dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible. Nadie me podía decir nada. O sea, él decía, yo hice todo bien durante toda mi vida, mis obras fueron buenas. Dice, pero cuando las cosas eran para mí ganancia, o sea, todo eso de lo que él se podía jactar, las he estimado como pérdida. Por amor de Cristo, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Pablo decía, yo podría jactarme de tantas cosas. Hasta él podría haber dicho, bueno, soy salvo, porque si la salvación es por las obras, nadie puede decirme nada a mí. Hice todo bien. Pero él dice, lo conocí a Cristo. Y todo lo que yo pensaba que para mí era ganancia, todo lo que yo sabía, todo lo que había hecho a lo largo de mi vida, lo estimé como pérdida. Y fíjense esas dos palabras, ganancia y pérdida. Él había construido toda una religión, toda una vida supuestamente en santidad, pero lo estimó como pérdida porque conoció a Cristo. Él era una persona totalmente diferente. Él se fue creyendo que él seguiría siendo el mismo, y un día algo lo tiró de un caballo, encima iba rumbo quizás a seguir persiguiendo a la iglesia, pero se encontró con Cristo
Y él dijo, yo podría gloriarme de tantas cosas. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Porque no vemos el lado espiritual, vemos lo carnal. Hay muchas personas que a mí me dicen, pero a vos se te hace fácil, porque vos naciste en el Evangelio. Vos sos hija de pastores, es distinto para vos. Yo me encontré con Cristo a los 21 años. Yo nací en la iglesia. Y me portaba bien. Y hacía las cosas bien. Según yo. Pero a los 21 años yo tuve mi encuentro con el Señor. Y todo lo que yo pensé que había construido, que había hecho, se desmoronó. Y créanme que cuanto más años pasan en el Evangelio, más me doy cuenta que Cristo es lo único que tengo. Muchas veces decimos, Cristo es lo único que necesitamos. No, Cristo es lo único que tenemos. No hay nada más fuera de Él. Y se empieza a hacer palpable a lo largo de la vida. Empezás a tener un montón de cosas, familia, hijos. Empezás a tener trabajos, cosas, y nada llena porque lo único que hay es Cristo. Pablo usó un sistema de valores para darse cuenta que la única ganancia que él tuvo a lo largo de su vida, a pesar de que había hecho cosas supuestamente bien, fue Cristo. Y dice, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Semejante a Él. Y en Gálatas 1:6 dice que no hay otro evangelio, ese es el título. También otra carta de Pablo, y les decía, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, él decía, si yo mismo les predico algo diferente, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y acá volvemos a lo mismo, dice que había personas que querían judaizar el evangelio. Y les decían que ellos se tenían que portar bien, como les digo, hacer obras, hacer rituales, hacer un montón de cosas para contribuir a la obra de Cristo. Ser como los judíos. Y Pablo les decía que no, que Cristo fue suficiente.
El precio que Él pagó fue suficiente. Y en Romanos 3, 23, nos dice nuestra realidad. Como les decía hoy, para que nosotros podamos entender la buena noticia de que Cristo nos salvó, tenemos que entender la mala noticia. Y en Romanos 3, 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice: todos estábamos destituidos. Todos. No hay uno bueno de su palabra. Todos. No me importa que vos me digas: no, pero yo desde chiquito, que yo siempre le hice caso a mi mamá, yo me portaba bien. Vos estabas destituido de la gloria de Dios. Y si no aceptás la salvación de Jesús, vas a seguir destituido de la gloria de Dios. Si no entendemos el Evangelio, ¿cómo vamos a predicar? ¿Qué vamos a predicar? Yo no estoy diciendo que Dios no puede usar otros medios, pero el fin es el mismo. Predicamos profecía, predicamos sanidad, predicamos milagros, pero que eso no nos lleve a olvidarnos el fin, que Cristo murió por nosotros. Y que sin Él estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando no conocemos, y como les digo, o sea, esto es para mí, como les digo, no lo hablo desde el hecho de que yo ya conozco a Dios. De hecho, creo que recién estoy empezando. Pero cuando no conocemos a Dios, nos hacemos un Dios que es como nosotros. Y si Dios fuera como nosotros, no habría problema con el pecado, porque nosotros somos injustos, somos inmorales, somos malos, hacemos lo que nos conviene a nosotros, no importa si perjudicamos al que tenemos al lado. Pero Dios no es así. La Biblia nos enseña que Dios es santo, santo, santo. Y que solo a la luz de la santidad y de la justicia de Dios es que los hombres pueden ver cuán horrible es el pecado. Hay una palabra que no sé dónde está, dice: sean imitadores de Dios. Y hay otra que dice, Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero a mí me impactó esa que dice: sean imitadores de Dios. Porque
Porque a veces, como no entendemos el Evangelio, pensamos que Dios era distinto en el Antiguo Testamento y que ahora es más bueno. Antes era un poco más malo porque pasaba algo y enseguida. Y ahora es un poco más bueno. No es que Dios sea un poco más bueno. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. El tema es que Cristo apareció en la escena. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él sigue aborreciendo el pecado. Y Él sigue amando la santidad. Y Él sigue amando la justicia. Él es Dios. Y es preocupante ver la condición de la iglesia en este tiempo. Y como les digo, nos hemos creado un Dios como nosotros. Y no tenemos miedo del día del juicio final porque pensamos que nos vamos a encontrar con alguien igual a nosotros. No, pero Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Y no lo conocemos. El otro día me desperté en la madrugada y lo primero que se me vino a la mente fue eso. ¿A quién me voy a encontrar cuando sea el día del juicio final? Porque eso es algo que va a pasar. No es querer meterles miedo. Es algo que va a pasar. Y que vos estuviste sentado en una iglesia. Y sabe cuando en Apocalipsis el Señor empieza a hablarle a las iglesias, es re fuerte. Porque como les digo, le habla a la iglesia. Y esta es mi pregunta, ¿con qué te vas a encontrar cuando sea el día del juicio? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa vas a tener? ¿Vas a poder ser alguien que le diga, yo todo lo vi como pérdida? Mi vida fue para glorificarte a vos. El otro día le decía eso al Señor. Y me mandó a leer la palabra. Porque yo le decía, yo quiero que mi vida entera te dé la gloria. Y a veces hacemos cosas y decimos, no, sí, por ejemplo, no sé, cosas de esta tierra y decimos, no sé, me compré un auto para la gloria de Dios. ¿Estás seguro que tu auto es para la gloria de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu auto? ¿Estás llevando a los hermanos que se tienen que ir en colectivo, que se les pasó el colectivo? ¿Realmente eso es para la gloria de Dios? No, me puse de novio para la gloria de Dios. ¿Tu noviazgo está haciendo para la gloria de Dios? ¿Qué estás haciendo con tu pareja? No, me nombraron líder para la gloria de Dios. ¿Tu liderazgo le está dando la gloria a Dios? ¿Tu matrimonio? Me casé para la gloria de Dios. ¿Leíste las escrituras? ¿Viste cómo se maneja un matrimonio cristiano? ¿Lo sabés? ¿Lo estudiaste? No, porque no te importa darle la gloria a Dios. Conseguí trabajo para la gloria de Dios. ¿Sabes? Yo cuando conseguí trabajo dije eso. Y ofrendaba y diezmaba y ofrendaba las misiones. Y hoy en día solo me conformo con ofrendar y diezmar. Ya no ofrendé más a las misiones. Por eso les digo, esta palabra es para mí. Mis finanzas, para la gloria de Dios, realmente. ¿Por qué hablamos si no sabemos lo que estamos diciendo? Mi familia es para la gloria de Dios, ¿ok? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Oran juntos? ¿Comparten la palabra?
sabiduría es para la gloria de Dios. Bueno, ¿qué estás haciendo? A veces hablamos y no sabemos lo que hablamos, repetimos cosas. Porque no conocemos al Dios de la palabra. Conocemos a un Dios que lo vemos en internet. Y como se amolda a nuestra comodidad, ese es el Dios que yo quiero. Necesitamos entender el Evangelio de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que tenemos. No se trata de bendiciones. No se trata de estar bien en la tierra. El otro día leía una frase que decía que si nos basáramos en el amor de Dios con respecto a las bendiciones terrenales, entonces Dios odiaba a Pablo porque vivía en la cárcel. Entonces no hemos entendido nada. Porque creemos que estamos bendecidos cuando estamos contentos y que cuando hay tristeza estamos maldecidos. Y a veces la tristeza es necesaria. Es que Dios quebrante nuestro corazón y nos haga volver al blanco perfecto. Jesús es todo lo que tenemos. Nada te va a llenar. No estás acá por el pastor, no estás acá por las alabanzas. Y si estás acá por eso, pedí ayuda. Acercate a algún hermano y decirle: mira, yo no estoy entendiendo muy bien el Evangelio, gloria a Dios. Te ayudo a entenderlo, lo aprendemos juntos, no sé. Pero no quiero que pases por esta iglesia sin haber entendido que Cristo es suficiente. Y que cuando estemos delante de su presencia, lo único que vamos a poder decirle es: no tengo nada. No tengo nada para ofrecer. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque no tengamos nada para ofrecer. Porque Cristo lo hizo todo. Gloria a Dios porque no haya jactancia en nosotros. Porque Cristo es todo lo que tenemos. Cristo. Hermoso nombre de Cristo. Que delante de Él se doblará toda rodilla. Cristo. Solo Cristo.
Dice su palabra que los montes se derriten como cera. Los montes se derriten como cera delante de Cristo. No hay nadie igual. No hay nadie igual, no hay nadie igual. No había forma. No había manera que pudiera acercarme a Dios si no fuera por ti. No hay nada bueno en mí. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti. Nombre sobre todo nombre. Somos privilegiados de estar delante de su presencia. Somos privilegiados. Porque no lo merecíamos. Y aún así, aún hay rebelión en nuestro corazón. Anhelo que tus ojos sean abiertos. Para contemplar la hermosura. Para contemplar la belleza. Su belleza incomparable. Su belleza incomparable. Esa belleza tan grande. Hay un anhelo en mi corazón
tu deseo en mi corazón. Que el Espíritu Santo obre para que puedas entender quién es Jesús. ¿Por qué estás acá? Que Él nos pueda enamorar más. Que Él nos pueda enamorar más. Y si nuestro corazón estaba desviándose, ya no sentíamos deseo de leer la palabra, de conocerlo más. Que el Señor ponga ese deseo en esta noche en nuestros corazones. De entenderlo a Él. Y como dice su palabra, y ser hallado en Él. Porque si no, ¿para qué estamos viviendo? Para nuestra propia gloria. Pero anhelo que no sea un entusiasmo, un sentir del momento, sino que sea una verdadera convicción de parte del Espíritu Santo que pueda llevar a sacarte toda confianza que tengas en vos mismo, en la gente. Empieces a confiar en Cristo. Que podamos ver nuestra verdadera condición. No porque llevamos 20 años en el Evangelio somos algo. Al contrario, mientras más uno camina en el Evangelio, más se da cuenta que no es nada. Que Cristo lo es todo. No tenemos de qué jactarnos, porque si tenemos talentos, los puso Él. Si tenemos dones, los puso Él. Él es el único digno de gloria. Yo creo que le pongas de pie.
conoce tu corazón. Él está escudriñando cada parte de tu corazón. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para este ministerio. Pero si hay algo que estoy segura es que Él nos quiere llevar a un conocimiento más profundo de quién es Él. Amén. Muchos son engañados. Pero que el Señor nos permita que eso pase en este lugar. Que seamos personas bíblicas. Que seamos una iglesia bíblica. Que seamos cristianos bíblicos. Porque este mundo sigue avanzando y las corrientes son cada vez más fuertes. Y nos están confundiendo. Y a veces miramos nuestra vida y creemos que pensamos como la palabra, pero ni siquiera escudriñamos la palabra a ver si ese pensamiento está bien. A mí me pasó, mi mente se había atrofiado con pensamientos muy feministas. De que la mujer empoderada, de que no necesito a nadie, y que la mujer puede hacer esto, y que la mujer. Y ese no es el diseño de Dios para la mujer. Pero no lo entendí hasta que no fui a la palabra. Y le pedí tanto perdón al Señor porque yo influí en personas por como yo pensaba. Hice de mi pensamiento una doctrina y la pasé. Pero el Señor tiene misericordia. Y así nos pasa con muchas cosas, muchos pensamientos, muchas corrientes. Y nuestro corazón se endurece cada vez más. Pero necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos entender quién es Dios, cuál es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Capaz tenemos 10 años en el Evangelio y nunca nos hicimos esta pregunta. Entonces, ¿a quién venís a adorar? No conocés.
Pero el Señor escudriña nuestros corazones y nos haga ver nuestros pecados. Y nos haga volver. Nos haga volver, nos haga volver. Pero no podemos volver si no escudriñamos la palabra. Te damos gracias, Señor. Preséntate delante de Él, oh Señor, ahí donde estás. Y habla con el Señor. Señor, no nos dejes en paz hasta que tu obra sea terminada en nosotros. No nos dejes en paz, Señor, hasta que tu obra sea terminada en nosotros. Señor, muchas veces duele, es horrible, papá, pero si tiene que doler, Señor, para que tú seas glorificado, hazlo, papá. Guíanos a tu santidad, Señor. Queremos ser mujeres y hombres conforme a tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Queremos vivir un evangelio verdadero, papá. Que cuando lleguemos delante de tu presencia, Señor, estimemos todo lo que hicimos como basura, Padre. Que nuestra única razón, Señor, seas tú. Eres el único que merece gloria, honra y alabanza, Jesús. Aparte de nosotros tu rostro. No sueltes nuestra mano, Jesús. Gracias por el sacrificio que hiciste, papá. No había manera. No podíamos entrar, pero tú lo hiciste, Jesús. Por eso